Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Armando Morales Reyes y hoy en este video les hablaré sobre la práctica que realizamos en la materia de análisis de circuitos. En esta práctica analizamos un circuito RLS en serie para estudiar cómo responde ante diferentes frecuencias. El objetivo fue observar el comportamiento de la corriente y el voltaje y encontrar la frecuencia de resonancia donde la corriente alcance su máximo valor. Todo esto lo hicimos junto con el simulador Multisim. En Multisim armamos el circuito con una resistencia de 100 ohmios, un inductor de 10 mA y un capacitor de 1 microfaradio. Conectamos un generador de señales y 3 multímetros virtuales para medir el voltaje y la corriente. Ajustamos la señal de 1 voltio y barrimos de frecuencias de 50 hasta 10 kHz. Registramos cómo varía la corriente con la frecuencia, e identificamos la frecuencia de resonancia en la que la corriente fue máxima, y esto mismo lo hicimos con el voltaje, obteniendo estas gráficas. Ahora por último el resultado de la curva que se muestra cómo la corriente aumenta hasta un pico de la frecuencia de resonancia. Este complemento es clave para entender cómo funcionan los filtros y circuitos resonantes, y con esto tendremos la práctica completada y con éxito en Multisim. Hola, buenas tardes, mi nombre es Armando. Y hoy en este video les voy a hablar sobre la práctica en la que analizaremos un circuito con componentes resistivos y capacitivos en corriente alterna. El objetivo es representar las magnitudes eléctricas en forma fasorial y verificar las relaciones de magnitud y fase usando simulación en Multisim. En Multisim conectamos una resistencia de 330 ohmios en un capacitor de 1 microfaradio en paralelo. Alimentamos el circuito con una señal sinodal de 1 kHz y 5 voltios. Usamos el osciloscopio virtual para medir el voltaje y la corriente en cada rama. Como podemos observar en el video, colocamos las patas del osciloscopio en la resistencia en serie de 300 ohms y una resistencia de 1 ohmio en serie con el capacitor. Registramos el desfase entre las corrientes y en la resistencia y el capacitor. Luego representamos estos resultados con un diagrama fasoriales, comparándolos con los cálculos teóricos. Esto nos permitió entender mejor cómo se reacciona magnitud y fase en corrientes alternas. Los diagramas fasoriales nos muestran claramente cómo el voltaje y la corriente se desfasan en componentes reactivos. Esto es una simulación muy útil para visualizar el comportamiento de circuitos K. Gracias por ver el video.